buenas noches. Soy José María Pacoricari, catedrático de Derecho en la Universidad José Carlos Mariátegui. En esta oportunidad mostraremos cómo elaborar una demanda judicial de sucesión intestada. Este es un proceso no contencioso. Usted lo puede llevar a cabo en una notaría, pero a veces por las situaciones especiales de su caso es posible que el notario le indique que esto debe hacerlo judicialmente. Entonces, en este caso, el abogado debe hacer este tipo de demanda, una demanda judicial de sucesión intestada. Veamos. El exordio es sencillo: expediente, especialista, escrito número 1/2008, porque es el primer escrito del expediente judicial. La sumilla es solicitud de sucesión intestada. Si bien hacemos referencia a una demanda, lo correcto, por tratarse de un proceso no contencioso, es denominar solicitud de sucesión intestada. Esta solicitud de sucesión intestada la presentamos ante el juez de paz letrado. ¿Por qué? Para eso tenemos la competencia. Por razón de territorio, el artículo 19 del Código Procesal Civil establece que en materia sucesoria es competente el juez del lugar en donde el causante tuvo su domicilio, su último domicilio en el país. Esta competencia es improrrogable. Entonces, como la sucesión intestada se refiere o es materia sucesoria, entonces será competente el juez del lugar donde el causante tuvo su último domicilio en el país. Esto se entiende porque la sucesión intestada implica una publicación en edictos y en el diario de mayor circulación de donde se tramita la demanda. Entonces, si hacemos esto necesariamente en el último domicilio del causante, podemos facilitar a cualquier persona interesada que pueda intervenir en este proceso. La competencia por razón de la función. La competencia por razón de la función la encontramos en la Ley 26.636, la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos. En este caso, el artículo 2 es expreso en indicar que en el caso de la sucesión intestada es competente en la vía judicial el juez de paz letrado. Es por esto que nuestra demanda la interponemos ante un juez de paz letrado, que debe ser el competente del último domicilio del causante. Ahora, de los interesados y su dirección domiciliaria. En este proceso no existen demandados porque no existe una contienda, pero es interesante lo que indica el artículo 832 del Código Procesal Civil. Dice o establece como legitimados pasivamente a los presuntos herederos domiciliados en el lugar, al cónyuge supérstite y a la beneficencia pública correspondiente, a quienes se les va a notificar con la resolución admisoria y demás si se apresuran al proceso. En este caso partimos de la idea de que no hay más herederos que los que están demandando. Entonces, en este caso, declaramos bajo juramento que se es el único heredero del causante y que, admitida la demanda, se notifique a la beneficencia pública correspondiente, debidamente representada por indicando su dirección. Esto para que, si lo considera pertinente, la sociedad pública, ya enterada de la demanda, inicie las acciones legales que considere pertinentes. En el caso de no indicarse nada, será el juez quien señale a los presuntos interesados en conocer de esta solicitud, y en su caso será los edictos que se publicarán los que harán que vengan los presuntos afectados con esta solicitud. El petitorio, que es la parte más importante de una demanda. Entonces, como pretensión principal, solicito se declare como único y universal heredero de quien en vida fue
indicar el nombre del causante, fallecido él, indicar la fecha del fallecimiento. Accesoriamente puede colocar: solicito se cursen partes judiciales correspondientes a registros públicos para la anotación respectiva en los registros de sucesiones intestadas. Los fundamentos de hecho, aquí los puede observar, son simples. Indicar al causante, en este caso hemos puesto que es el padre, el causante, la fecha de fallecimiento, y que como no ha dejado testamento, se tiene que hacer la sucesión intestada. Los fundamentos de derecho. En este caso, los fundamentos de derecho justifican la legitimidad para obrar activa. Por ejemplo, está el artículo 830 del Código Procesal Civil, que habla que cualquier interesado puede solicitar el inicio del proceso sucesorio. El artículo 815 del Código Civil establece cuándo corresponde herencia a los herederos legales. Herederos legales son aquellos que se derivan de una sucesión intestada, es decir, de una sucesión donde no hay testamento. Y por último, quiénes pueden ser herederos, que lo encontramos en el artículo 816 del Código Civil. Puede revisar tranquilamente estas normas para que usted se entere por qué usted es el demandante en este proceso o quiénes pueden ser demandantes en este proceso. La vía procedimental es la vía del proceso no contencioso, como expresamente lo establece el artículo 749, inciso 10 del Código Procesal Civil. Monto del petitorio no se indica porque la demanda o el petitorio no es cuantificable en dinero. Los medios probatorios y anexos. Como estamos en una solicitud no contenciosa, solamente ofrecemos medios de prueba documentales. Para esto se ha tenido en cuenta lo que indican estos dos artículos, estas normas. En específico, debe agregarse a su demanda estos documentos, que también son los medios de prueba: copia certificada de la partida de defunción del causante o la declaración judicial de muerte presunta, copia certificada de partida de nacimiento del presunto heredero, relación de bienes conocidos. Si no tiene bienes, va a registros públicos y obtiene un certificado negativo de propiedad, la certificación registral de que no existe ningún testamento y demás. Necesariamente también como anexo es la copia del documento nacional de identidad, el arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y cédulas de notificación. Por lo expuesto, usted pide admitir a trámite la demanda. En este caso usamos otro CIS. Entonces, conforme al artículo 833 del Código Procesal Civil, indica expresamente que admitida la demanda se debe disponer la publicación de un aviso en los diarios y 2. La anotación de la solicitud en el registro de sucesión intestada y el registro de mandatos y poderes, para lo cual el juez remitirá partes a registros públicos. El segundo otro sí se refiere al artículo 835 del Código Procesal Civil, donde indica que se puede emplazar al Ministerio Público para que intervenga en el proceso de considerar lo necesario como defensor de la sociedad. Y por último, hacemos referencia a que no es necesario un proceso conciliatorio en estos casos, porque un proceso no contencioso no implica un conflicto de intereses, sino solamente una incertidumbre jurídica. Indicamos el lugar donde se hizo el escrito, la fecha de su realización y por último firma el solicitante con su abogado. El texto completo, para que usted lo pueda bajar, lo puede encontrar en nuestro Facebook Corporación IRAM Servicios Legales o en nuestro blog, que lo puede ver en el encabezado de este escrito. Aquí está el número, la dirección de nuestro blog. Allí podrá encontrar el texto íntegro para que usted lo pueda bajar y hacer las modificaciones del caso. Esto solamente es la base para hacer un escrito. Entonces, muchas gracias, hasta pronto.